El día de hoy vamos a hablar sobre el análisis de la calidad del cemento asfáltico ecuatoriano. Primero, ¿sabías que el asfalto con el que se construyen la mayoría de las vías de nuestro país se produce en la refinería de Esmeraldas y solo producen un tipo de cemento asfáltico? Como podemos apreciar, las carreteras de nuestro país exhiben agrietamientos a pocos años de haberse construido. Estos deterioros son más prominentes en la región andina y casi se igualan a las regiones de la costa y Amazonía cuando sus temperaturas son altas. Pero, ¿se han preguntado cuál es la causa de dichos deterioros? En nuestras carreteras se emplean métodos internacionales para el diseño de pavimentos, diseño y control de calidad de mezclas asfálticas, y aún así está presente las fallas. Es por esto que, durante el 2018, se realizó un estudio tomando 6 muestras de asfalto a lo largo del año cada 2 meses, teniendo así pruebas de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre. A estas muestras se realizaron distintos ensayos, como es el de clasificación por viscosidad. Con respecto a la normativa técnica ecuatoriana INEM 2515-2010, donde los clasifica como AC20 en estado original cuando su viscosidad a 60 grados es de mínimo 160 pascales por segundo y máximo de 240 pascales por segundo. Y para el tipo AC30, un mínimo de 240 pascales por segundo y máximo de 360 pascales por segundo. Mientras que al pasar por el proceso de envejecimiento mediante una prueba de RTFO, el cual consiste en una prueba de horno rotatorio de película delgada, el valor máximo según la normativa antes mencionada para el asfalto tipo AC20, cuando su viscosidad a 60 es de máximo 800 pascales por segundo y para el tipo AC30 es de máximo 1200 pascales por segundo. Al medir su ductilidad también a 25 grados, en AC20 se tiene como un mínimo de 50 centímetros y en AC30 un mínimo de 40 centímetros. Se tiene también la prueba de la clasificación por grados de desempeño, donde mediante un ensayo al ligante original, al residuo RTFO y al residuo envejecido por PAF, se tiene el rango de temperaturas máxima y mínima en el que el cemento asfáltico se desempeña de manera satisfactoria. Se determinó también el parámetro de la temperatura crítica. El cálculo de esta temperatura viene a ser la diferencia entre la temperatura crítica correspondiente al valor de la rigidez igual a 300 megapascales, obtenido con un tiempo de carga de 60 segundos en grados Celsius, y la temperatura crítica correspondiente al valor de la pendiente de relajamiento de la rigidez. Cuando el asfalto envejece, el valor de la temperatura crítica tiende a ser negativo, lo que indica una pérdida de las propiedades de relajamiento. Se necesitan varios estudios para establecer una correlación con los comportamientos en obra, sin embargo, el agrietamiento es evidente a partir de los menos 2.5 grados. Otro método serían las curvas maestras, las cuales capturan un amplio rango de comportamiento mecánico asociado a los cambios de temperatura, con respecto a las propiedades reológicas del ligante, obtenidas de un reómetro de corte dinámico denominado DSR, tanto en su muestra original como en envejecimiento primario y secundario. Estas curvas relacionan la frecuencia y el módulo complejo de corte. Diagramas de Black. Estos permiten valorar las relaciones entre el módulo complejo de corte y el ángulo de fase que se obtiene para diferentes frecuencias y temperaturas, al emplear los mismos datos que se obtuvieron en el DSR como en las curvas maestras. Temperatura de transición viscoelástica. Corresponde a la temperatura del asfalto en la que las componentes elástica y viscosa del módulo complejo de corte son iguales, cuando su ángulo de fase sea de 45 grados empleando una frecuencia de prueba constante. De acuerdo con investigaciones recientes, se considera satisfactorio el comportamiento de los ligantes que permanecen debajo del umbral de advertencia de 32 grados después de 20 horas de envejecimiento PAF y debajo de 45 después de 40 horas de envejecimiento PAF, al emplear una frecuencia de 10 radianes por segundo. Los resultados. Dentro de la prueba de la viscosidad, se obtuvo que los ligantes en estado original de junio y agosto entran en un tipo de cemento asfáltico AC20, y para los demás meses dentro del tipo AC30, mientras que para el ligante envejecido por RTFO, todas las muestras incumplen los parámetros establecidos en viscosidad y ductilidad.
Con respecto a la clasificación por grados de desempeño, se clasifica como PG64-28, lo que quiere decir que resistirá deformaciones a temperaturas inferiores a 64 grados centígrados, que es la máxima, y la temperatura mínima será de hasta menos 28 grados centígrados, lo cual deberá comportarse muy bien en nuestro país, ya que las temperaturas mínimas de los pavimentos no bajan de menos 3 grados. Con esta clasificación, tiene una temperatura intermedia de 19 más 3 grados, siendo esto de 21 en el que cumple con la resistencia apropiada. Sin embargo, a pesar de cumplir con esa norma, existen fisuraciones muy exageradas dentro de los 5 y 8 años de haberse construido, cuando un buen desempeño es de 10 a 12 años. Con respecto a la temperatura crítica, se tienen valores por encima de los menos 2.5 grados, donde empieza la zona de peligro, a excepción de la muestra del mes de junio en la que coincide con dicho valor. Estos resultados mayores al de la zona de peligro se consideran satisfactorios, pero no se garantiza que la exigencia empleada sea válida para nuestras condiciones climáticas. Las curvas maestras indican un comportamiento bastante uniforme para los gigantes envejecidos con temperaturas de 30. Y en las propiedades reológicas se observa que disminuye la frecuencia reducida, mientras que el índice reológico R aumenta para los residuos PAV. Con los diagramas de Blythe podemos observar que en las muestras ensayadas a temperatura intermedia de 30 grados, para residuos PAV llegan a alcanzar un mismo módulo complejo de corte con menor ángulo de fase, en comparación a las muestras envejecidas en RTFO. Con la temperatura de transición viscoelástica y los requerimientos para los residuos PAV de 20 horas, clasifica todas las muestras como inadecuadas, estando el promedio de estas por encima del límite de advertencia de 32 grados, coincidiendo los resultados de viscosidad y ductilidad realizados después del envejecimiento RTFO con el primer ensayo de viscosidad. Sin embargo, aún se necesita definir con mayor certeza el valor aceptable para la temperatura de transición para los climas de las distintas regiones del país. Con esto se puede concluir que a pesar de nuestros pavimentos cumplir con las normas internacionales para su diseño y construcción, la calidad de estas al pasar de los pocos años presentan abolladuras, agrietamientos, entre otros, debido a distintos factores como es el clima y las distintas temperaturas de las regiones de nuestro país. Esta investigación se podría implementar para tomar en cuenta las condiciones de diseño de los pavimentos próximos, analizando los resultados de los distintos ensayos realizados a las muestras antes mencionadas y comparándolas con nuevos ensayos que se realicen dentro de mantenimiento o construcción de carreteras actuales. Dentro de recomendaciones, se tiene que se debe seguir estudiando la problemática del asfalto ecuatoriano, midiendo temperaturas de transición en asfaltos recuperados de asfaltos existentes, que posean diversos grados de fisuración. En esta parte se invita a los estudiantes, docentes e investigadores a continuar investigando sobre esta problemática, determinando parámetros que ayuden en la referencia de temperatura de transición para las regiones de la Sierra, Costa y Amazonía, conjuntamente con esta investigación que ayudaría a realizar una comparación del comportamiento del 2018 a años futuros. Y eso sería todo. Y gracias por ver este video.